Muy buenas tardes, noches, días, según para cada quien. Dios les bendiga. Placer otra vez estar frente a ustedes. Me gusta que me vean al rostro. Dios les bendiga y esperamos que sea, como siempre, de bendición la palabra de Dios para sus vidas. Si algo aprenden, pónganlo por obra y funciona porque cuando oímos, lo que sigue es creer y lo que sigue es desear y lo que sigue es hacer. Y si tenemos esto, vamos a experimentar la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues en este día vamos a hablar de la diferencia entre don y estatura. Así que el tema va a ser don y estatura. Dios, como el creador de todas las cosas, sabe lo que necesitamos y Él tiene que empezar con nosotros dándonos, regalándonos, entregándonos, para que lo empecemos a conocer. Porque somos seres humanos y como seres humanos difíciles, muy difíciles. Por eso Dios permitió en la dimensión en la que estamos dolor, sufrimiento, padecimiento, límites, situaciones, problemas, porque generalmente no entendemos por la buena. Muchas veces tiene que pasar algo que estimamos malo para que aprendamos lecciones. Hay personajes muy especiales en la Biblia como José, como Daniel, muy especiales. Pero de ellos, uno entre 10,000. Y no quiero decir que no hayan sido pecadores, pero fueron muy especiales. ¿Y saben por qué? Porque con ellos empezaron desde niños. Les instruyeron, les dieron una formación. Y de acuerdo a eso, como dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pues bien, en esta hora, hermanos, vamos a ver la diferencia entre don y estatura. Hagamos una oración. Señor, en esta noche, mañana, tarde, te rogamos que bendigas la porción que está en tu palabra, que ya es bendita. La palabra escrita se acompaña con la palabra hablada. Y la palabra escrita y hablada tienen una voz que puede llegar hasta el fondo del corazón. Que esa voz llegue, Señor, combinada con la palabra escrita y la palabra hablada. Y esa voz es la voz de tu Espíritu. Ahí queremos que el Espíritu Santo nos dé tu palabra escrita y tu palabra hablada para ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Pues miren, hermanos, como don, podemos tomar algunas escrituras, pues escrituras muy conocidas. Por ejemplo, aquí en el libro de Juan, donde podemos empezar, en el libro de San Juan, capítulo 3, tenemos escrituras muy claras que son como pues hasta para un niño, para que las pueda entender. En el 3:16, por ejemplo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, la palabra dado quiere decir regalo, don inmerecido, ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por decirlo así, en un sentido muy importante, Dios ya hizo la provisión para que todo el mundo sea salvo. Pero no todo el mundo va a ser salvo, no toda la gente. Bueno, la palabra mundo tiene varios significados. Entre ellos significa la organización que hay.
pero incluye a los humanos, nos incluye a todos los que hemos venido a nacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, aquí la palabra todo es una palabra genérica, para que todo aquel, sin diferencia, sin distinción, sin rango, sin jerarquía, sin límite, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, en el cuanto al don, sigue diciendo en el capítulo 3, más adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Cristo. Sin Cristo se puede tener religión, pero no salvación. Se puede tener una vida moral, pero en condenación. Y sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído en Él ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y luego para mayor luz en el verso 19 dice, y en esto consiste la condenación, que la luz, Cristo en este caso, vino al mundo, pero los hombres escogen amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y sigue diciendo, en cuanto al don, el don es un regalo, y un regalo o lo aceptas o lo rechazas, pero no puedes pagar por él. Si dijeras cuánto es, te dijeras, no, pues es un regalo. Yo te lo traigo como un regalo. Lo único que tienes que hacer es o lo aceptas o lo rechazas. O dices sí o dices no. Ese es el don. Y hablando de don, ¿verdad? La Escritura nos dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, que todo ser humano necesita este regalo, necesita este don. Y por este don, que se llama Jesucristo como Salvador, pues nosotros tenemos la oportunidad de eso, de ser salvos. Y pues declara en el verso 23 de Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjense qué maravilloso, en el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Más claro, ni el agua. ¿Cuánto cuesta la salvación? Para nosotros nada. Para Jesús su sacrificio. Pero Él lo da. Él lo regala. Eso es un don. Eso es un regalo inmerecido. Porque dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y gracia es favor inmerecido. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o cubierta para los pecados, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados, porque nacimos en pecado. Podríamos decir, bueno, ¿y qué culpa tengo de haber nacido pecador? Pero nuestra responsabilidad empieza en que escogemos a hacer pecado, decidimos hacer pecado. Y ya sea el odio o el amor, es un escogimiento. Escogemos.
Y cuando escogemos, ya somos responsables de aquello que escogemos. Entonces somos pecadores de dos maneras, por nacimiento y por escogimiento. Y dice aquí que Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado en alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y luego hace algunas preguntas en relación con el regalo. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Pregunta. ¿Por qué hace esta clase de pregunta? Porque si no fuera por la gracia de Dios y el don inmerecido de Dios, diríamos, pues es que soy bueno, es que soy moral, es que soy religioso, es que voy a la iglesia, es que tengo Biblia, es que no le hago mal a nadie, es que soy mejor que muchos. Y ahí habría jactancia. Por eso la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Pregunta, ¿verdad? Y respuesta, queda excluida, porque no podemos jactarnos. No podemos decir, es que yo soy muy estudiado, soy de buena familia, etcétera, soy inteligente. Habría jactancia. ¿De dónde pues está la jactancia? Dice, es excluida. Y luego sigue preguntando, ¿por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? O sea, por lo que tú puedas lograr, hacer o tener o conquistar. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? Y luego viene una respuesta. No, dice, no. Sino por la ley de la fe. O sea, creemos en Dios, el sacrificio de Cristo, lo recibimos, le damos gracias, lo recibimos en arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, ¿verdad? Y luego en el verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero esto no quiere decir que si recibimos a Cristo, pues vamos a ser como nosotros queramos. Sí tenemos una ley, pero la ley de Dios ya va a ser una ley de amor, en gratitud, porque Él murió por mí, porque Él se entregó por mí, porque Él me regala la salvación. Hagamos de cuenta que vamos en un barco y que el barco empieza a hacer agua y naufraga. Se pide auxilio, vienen helicópteros, vienen lanchas, etcétera, y nos salvan la vida. Ya no morimos en el naufragio. Extendemos la mano y nos jalan, nos suben a la lancha, nos suben al helicóptero, o cuando menos nos mandan un salvavidas. Mientras tanto, y al final de cuentas, somos salvados. Y después de eso, tenemos que reconocer que como que volvimos a nacer. Porque ya había una serie ahí de tiburones listos para atacar. Una noche fría, tempestuosa, oscura. Pero fuimos salvados. Y de ahí en adelante entra una ley en nosotros que es la ley del amor. Y por esa ley del amor a Dios, dejamos que Él nos trate. Y al permitir que Él nos trate, entonces empezamos como el niño que nace, que empieza a ser alimentado. Vamos a ser alimentados. Nos tenemos que interesar en ser alimentados, en entender la palabra de Dios, en conocer doctrina,
enseñanza, principios, y así entonces recibimos el alimento y vamos tomando estatura. Estatura en el conocimiento de Cristo Jesús. Y ahí en el libro de Efesios encontramos que en la iglesia es donde se aprende doctrina, es donde tenemos que acercarnos para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Y entonces con ese alimento ir creciendo. Es el capítulo 4. Capítulo 4. Y dice aquí, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice ahí en el verso 13, hasta que todos los cristianos se infiere, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, nacemos bebés, crecemos, nos hacemos niños espirituales, jóvenes espirituales, maduramos espiritualmente y llegamos a una plenitud, ¿verdad? Porque aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de un varón perfecto. Y aquí es a lo que nos referimos de don y estatura. Don y estatura. Entonces queda claro que el don se recibe como un regalo de Dios, ¿verdad? Pero luego viene la estatura. Tiene que venir el crecimiento, porque el crecimiento es una necesidad, así como cuando el niño nace, pues tiene que crecer, y todo lo que tiene vida crece. Si el niño no crece, pues algo pasa. ¿Qué sucede? Algo está impidiendo su crecimiento. Y Dios ha establecido aquí en la iglesia un equipo. Y este equipo lo menciona en el verso 11. Dice, y el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, a fin de perfeccionar a los santos, se refiere a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, don es recibir a Cristo. Y el don nos libra de no ir al infierno, para no ir al infierno. Nos salva del infierno. Pero eso no es todo. Llevamos un infierno aquí. Un mal modo de ser que no se quita de la noche a la mañana. Entonces entramos en un proceso. Y en este proceso vamos creciendo. Y la meta es llegar a ser como un varón, y dice aquí, perfecto. Y a esto se le llama, eso, perfección. Se le llama estatura. Quiero mostrarles algunas escrituras de cristianos que después de morir, se quedaron al nivel
en el que la muerte los encontró. Y esto es importante porque Dios nos da la oportunidad de la vida para que después de aceptarlo, crezcamos en Él. Porque si crecemos pareciéndonos a Él, estaremos en el mejor lugar que Él ha preparado para nosotros. Es un hecho que el Señor nos habla de varios lugares en su presencia, en la gloria, en la salvación. Ahí, por ejemplo, en San Juan, capítulo 14, en el verso 1, nos habla de varias estancias donde los cristianos podemos llegar, y eso ya depende de nuestras decisiones, ¿verdad? Porque el Señor quiere lo mejor, pero el amor conquista, el amor no impone. Y dice aquí en el verso 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, fíjense cómo dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Entonces voy pues a preparar lugar para vosotros. Y al irme, voy a preparar el lugar porque voy a regresar otra vez. Y cuando regrese, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el deseo directo y perfecto del Señor, que estemos en su mismita presencia. Pero recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. Les muestro algo aquí en Apocalipsis, donde encontramos unos personajes cristianos que después de que mueren, aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9, vemos con tristeza personajes cristianos, conocieron al Señor, y que a pesar de lo que sufrieron y pasaron, su dimensión no es muy alta. Y sí van a estar como salvados, pero notemos algunas cosas que hay aquí. En el verso 6, verso 9 dice, y cuando él abrió el quinto sello, habla de los sellos que van a ser abiertos como para dar una revelación. Se refiere exclusivamente al tiempo de la tribulación. ¿Por qué no desear hoy que el Señor quite los sellos que no nos permiten ver con claridad las cosas espirituales, que no nos permiten ver quiénes somos en el fondo, y que Dios quite el sello del libro de nuestra vida, porque nuestra vida es como un libro, y aquí hay la visión de un libro que se menciona, y entonces empieza a abrir los sellos de ese libro, y cada sello que va quitando va abriendo una nueva revelación. En el capítulo 5 habla del libro, verso 7, capítulo 5, verso 7. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, pero este libro tenía 7 sellos. El libro nos habla del plan completo de Dios, de la vida, del tiempo, de toda la humanidad y lo que va a pasar. Así que podemos comparar la vida con un libro. ¿Y por qué no desear y pedirle al Señor que vaya quitando los sellos que nos impiden ver lo que hay dentro de nosotros y que nos impide apurarnos? Y dice aquí, cuando Él quita un sello, según el capítulo 6, verso 9. Y ahí se descubre unos personajes cristianos que van a estar así frente a la presencia de Dios,
pero en una condición que dejó mucho que desear, porque no tuvieron estatura. En otras palabras, no aprovecharon el tiempo, no se vieron a sí mismos y por lo tanto no sintieron la necesidad de un cambio, de una transformación. Seguramente nada más se conformaron con aceptar a Cristo y ahí medio llevarla, ¿no? Ahí llevar la vida, así suavecito, y no se apuraron mucho. Por eso, oigan cómo dice. Cuando a él abrió el quinto sello, vi debajo del altar, oigan esto, las almas de los que habían sido muertos. Y esto nos da una respuesta. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué viene después de la muerte? Aquí está la respuesta. La persona se muere y va a ser juzgada porque está establecido a los hombres que mueren una vez y después viene el juicio. En el caso del cristiano ya su pecado fue juzgado por Cristo, pero de ahí en adelante tiene que interesarse en crecer. Entonces cuando estas personas mueren fíjense, por causa de Cristo, murieron por causa de Cristo. Y sin embargo, veamos su situación. Dice aquí, vi bajo el altar es Jesucristo, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. O sea, fueron cristianos que en esa fe murieron. Pudieron haber sido mártires o gente que batalló, que sufrió a causa de ser cristiano, pero no se ocuparon en parecerse más a Cristo. Y dice el verso 10, y ahí clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y entonces se les da vestiduras blancas. Así que no tenían ni vestiduras. Hasta ahí se les da la vestidura. ¿Por qué no la obtuvieron desde aquí? Pues no se apuraron. Fueron cristianos así sin mucha preocupación. Porque hasta ahí se les da las vestiduras. Y todavía se les dice, ¿saben qué? Necesitan esperar. Esperen, porque todavía no es el tiempo. ¿Para qué? Pues para que se pusieran las vestiduras, porque en otro sentido, ya estudiando la Biblia más a fondo, las vestiduras corresponden a la resurrección del cuerpo. El cuerpo es la vestidura espiritual, es decir, el cuerpo resucitado. Y fíjense cómo están, prácticamente están impacientes. Están impacientes. Y hasta cierto punto están exigentes. Y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo? Y estas frases pues, las usamos mucho, ¿verdad? En nuestras vidas diarias. Bueno, ¿y hasta cuándo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo voy a soportar? Ya basta, ya está bien, ya no aguanto. Y esas son las frases que usan ahí. ¿Hasta cuándo? Y eso decirle al Señor, pues es algo impropio, ¿no? Como reclamándole. ¿Hasta cuándo? Aunque lo reconocen. Están viendo su santidad. Dice, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía. ¿Descansar de qué? Estaban vivos. O sea, habían muerto, pero estaban conscientes. ¿Pero descansar de qué? Pues que esperaran.
Descansar, pues, de los afanes de esta tierra, de las preocupaciones. Ese es el tipo de descanso que hay. Pero las personas están vivas, tienen un tipo de vida latente. Y los cristianos, pues, están vivos, muertos en carne, descansan de los afanes de esta tierra, pero están vivos, están conscientes. Pues ellos están diciéndole, mira, sufrimos, morimos, ¿hasta cuándo vas a vengar esto? A veces aquí en la tierra dicen, ay, pues ojalá que le vaya mal porque me hizo daño, porque no me quiso, porque, ¿verdad? Podemos entender esta reacción. Quiere decir entonces que tenían deseos de venganza, por lo tanto no se fueron completos. Sí salvos, pero no completos. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Fíjense, cuando dice consiervos, quiere decir que eran gente que servía. Y sin embargo, no tuvo una estatura porque están debajo de, no tienen nivel, aunque están salvados. Dice, hasta que se completen sus hermanos, sus consiervos, que también habían de ser muertos como ellos. Y luego pues sigue quitando los sellos, ¿verdad? Cada sello significa algo que no vemos por dentro. Y en este caso fue el sello de la decadencia, de la pereza, de la dejadez, de la indiferencia en mucho. Porque le están reclamando. Entonces, después de la muerte sigue habiendo vida. Ahora, quiero mostrarles a otros seres que también mueren, pero que están en otra actitud. Su actitud es diferente. Por ejemplo, en Apocalipsis 15 tenemos otro tipo de seres cristianos que después de morir también llegan a la dimensión, ¿verdad?, de Dios. Uno de los lugares que él dijo, la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y en el capítulo 15 dice así, capítulo 15, verso 2. Y también como un mar de vidrio, todo esto tiene un significado, es en referencia al mar que se cristalizó cuando Moisés pasó con el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto. Y nos está hablando aquí de esa dimensión, porque también aquí menciona a Moisés. Ustedes lo van a oír. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, apareció una nube que contenía fuego. Mezclado con fuego, dice. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, número 1, sobre su imagen, número 2, sobre su marca, número 3, y sobre el número de su nombre, número 4. Como habla aquí de la bestia y que fueron ellos vencedores sobre la bestia, se refiere a cristianos que estando vivos cuando Cristo venga, se van a quedar a la tribulación, van a conocer al anticristo. Para este tiempo, esperamos los cristianos ya habernos ido con el Señor. Porque la venida del Señor por su iglesia tiene que ser antes de la tribulación. Se los podría demostrar bíblicamente, pero no es el tema en especial. Sin embargo,
Estos, para que sean vencedores, necesitaron haber muerto por el anticristo. En otras palabras, no se dejaron marcar, como dice aquí, ¿verdad? No aceptaron el reinado bestial, ni tampoco adoraron su imagen, ¿verdad? Ni tampoco aceptaron la marca, no se dejaron marcar, ni el 666, que es el número del anticristo. Entonces son vencedores, pero a costa de su vida, porque el anticristo los va a perseguir y los va a matar. Pero son vencedores porque no se dejaron marcar ni renegaron de Cristo. Sin embargo, no se fueron en el rapto, se quedaron a la tribulación. Y ese es un peligro. Necesitamos estar listos para ir creciendo. Y en la medida en que la muerte nos encuentre o los eventos nos encuentren, que estemos haciendo todo lo que debemos de hacer. Y si el Señor nos encuentra haciendo todo lo que debemos de hacer, nos vamos. Nos vamos con Él. Y miren cómo dice. Sigue diciendo. Obtuvieron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre el número de su nombre. Estaban en pie sobre el mar de vidrio. El mar de vidrio en este caso corresponde al mar en el paso del pueblo de Israel hacia Canaán. El mar de vidrio corresponde al mar. Entonces ellos llegan en ese nivel, ¿verdad? Aquí espiritualmente hablando, como si fueran atravesando el mar. Hasta ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Muchos del pueblo de Israel ya no llegó a Canaán, que era la meta. Se quedaron en el desierto postrados, así que no alcanzaron la plenitud. Y estos, fíjense en el verso 3, a diferencia de los del capítulo 6, 9, que le reclaman a Dios. Miren, oigan cómo dice el versículo 3. Escuchen, pongan atención. Y cantan. Ah, qué diferencia. Ellos no reclaman. Ellos no exigen. Ellos no están impacientes. Dice aquí. Y cantan el cántico de Moisés. ¿Qué pasó cuando Moisés pasó el mar con el pueblo? Pues se pusieron a cantar y danzaron. Cantaron, danzaron. Y echó en la mar al caballo y al jinete, ¿verdad? Empezaron a decir, cantando y alabando a Dios con una voz de triunfo. Bueno, estos tienen el mismo nivel sin haber vivido en el tiempo de Moisés, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, aquí tenemos este grupo que están en la presencia de Dios, pero en un nivel más alto. O sea, fue gente cristiana que después de la salvación, del don gratuito, creció. Y hay otros que llegan a lo máximo, ¿verdad? A la cúspide, a la plenitud, después de su muerte. Y nada más quiero confirmar, ¿verdad? Que hay diferencia entre don y estatura. Y Dios te está llamando junto conmigo a tener estatura. No solamente el don.
Recibir palabra de Dios para que estés firme, creciendo en Dios y que seas hallado digno de ser llevado para las bodas del Cordero, donde puedes llegar a ser no solo invitado, no solo parte de las vírgenes, no solo los siervos que ponen la mesa, sino ser la esposa del Cordero. Porque va a haber un cortejo nupcial, pero no todos los del cortejo son la esposa. Y estamos llamados a ser la esposa porque la esposa va a llegar a la estatura completa. Es la que se va a parecer al Hijo de Dios, su esposo. Por eso ahí en Apocalipsis 19:7, y con esto termino, Apocalipsis 19:7 habla acerca de los que llegan a lo máximo, ¿verdad? Y se distinguen por un tipo de vestidura especial, que tienen pues la vestidura de la novia. 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son llegadas las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, después de la salvación, después de la dádiva, después del don, viene la acción, vienen las obras, para completar la bendición que Dios nos ha dado a través de la salvación. ¿De veras hay que salvarse? Pues claro que sí, hermanos. Por ahí se empieza, ¿verdad? Porque el que en él creyere será salvo, dice Marcos 16:16, y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice Romanos 10:9. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, dice Hebreos 7:25-26. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3:17. Nos salvó por su misericordia, dice Tito 3:5. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Primera de Timoteo 1:15. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero ese es el principio. Somos salvos del infierno, pero después necesitamos ser salvos de nosotros mismos, porque llevamos un infierno adentro por nuestro modo de ser. Y muchas veces, pues ¿para qué le echamos tanto la culpa al diablo, hermanos? Pobre diablo, para todo le echamos la culpa. Sí, él ataca, pero ¿en quién está la decisión? Sí, él influye, pero ¿en quién está la decisión? ¿Quién da el sí o el no? Pues yo, tú, ellos, aquellos, todos. Damos la decisión. Sí ataca, sí hay circunstancias, sí hay situación. Pero el Señor nos está llamando a tener una estatura para estar en el mejor lugar. Y el mejor lugar es cara a cara con Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Muchos de los salvados van a vivir en la omnipresencia de Dios. No lo van a poder ver porque no lo van a aguantar. No lo van a aguantar.
porque imagínense la presencia de Dios, los únicos que van a aguantar su presencia son los que más se van a parecer a Él. De ellos ni hablar. Y hablaremos otro día de las otras dimensiones que hay. Dios les bendiga, hermanos, y que esto les edifique y pues les haga pensar para apurarnos, porque los días son malos y necesitamos redimir el tiempo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.